Yo se los voy a pasar la presentación, PowerPoint. Sobre todo tuberculosis, yo necesito que ustedes manejen el concepto que siempre les preguntan, ¿ya? La clasificación de pulmonar y extrapulmonar, y obviamente en pediatría la parte pulmonar es la más frecuente, ¿ya? Y los medicamentos, el cuadro clínico y los medicamentos. En el PowerPoint que yo les voy a pasar está así bien resumido. Y eso es lo que quiero que se aprenda de tuberculosis, ¿ok? Lo que ahora, hoy vamos a iniciar otro sistema de enfermedades, ¿ya? Que es anemia, todo lo que es la parte hematológica, ¿ya? Y anemia es una de las enfermedades muy frecuentes, no solo en la parte pediátrica, sino también en la parte de adultos. Solo que a veces no se llega a diagnosticar, ¿no? Se pasa desapercibido. Entonces, por esta importancia de que la anemia es más o menos, ocurre en un 40, 50%, incluso un 60% en los niños menores de 2 años, es importante este tema, ¿ya? El inicio de toda sospecha clínica generalmente es cuando ustedes saben por definición qué es una anemia. Ya, entonces una disminución de la hemoglobina. ¿Qué más? ¿Alguien más? La anemia, hay varios tipos de anemia. La más frecuente en pediatría es la ferropénica. Está la megaloblástica, la plástica y otras anemias, ¿ya? Pero la que nosotros vamos a hablar hoy es la ferropénica. Y esta ferropénica, su déficit fundamental es el déficit de hierro, ¿cierto? Por lo tanto, esta la define la OMS como la disminución del concentrado molecular o la hemoglobina por debajo del segundo desvío estándar del promedio de acuerdo a edad y sexo. A edad y sexo. Parece muy confusa esta definición, pero ¿por qué utilizamos este desvío estándar? Esto se utiliza en unas tablas donde manejamos el promedio de la edad y el valor de la hemoglobina que debería tener para cierta edad, ¿ya? Porque en pediatría, a diferencia del adulto, no hay un valor de rango normal. Hay un valor, pero de acuerdo a la edad. Por ejemplo, un recién nacido, ¿cuánto creen que es el valor de hemoglobina normal para un recién nacido? ¿Cuánto? 52. No. Ese hematocrito puede ser. Hay que saber los valores de hemoglobina y hematocrito, ¿no? Hemoglobina en un recién nacido. ¿Cuánto? Hasta 24 puede ser. Desde 14 hasta 20, realmente, ¿ya? Solo la primera 24 horas puede llegar hasta más de 20 y luego va descendiendo, ¿ya? Pero en un niño de 2 a 3 años, ¿cuánto creen que es lo normal? Lo normal debería ser por arriba de 13, ¿ya? De 12 a 13, dependiendo del sexo. Por eso, para que vean la diferencia de un recién nacido a un niño de 2 años. El valor es muy diferente. En el recién nacido estamos mencionando de que la hemoglobina puede ser de 16 hasta 20. Y en un niño ya de 2 años o mayor de 2 años, ya tendría que ser entre 12 a 13. Vean la diferencia. Por eso es que no se habla de un valor cuando definimos anemia ferropénica en pediatría. ¿Ya? Pediatría se dice que debe ser la hemoglobina por debajo del segundo desvío estándar del promedio de acuerdo a edad y sexo. Esa es la definición. Pero cuando ustedes lean algún artículo o algún libro, de repente también le va a salir lo que dice la OMS en relación
a lo que es anemia ferropénica. Y la OMS menciona que es anemia es la de disminución de hemoglobina en mujeres por debajo de 12 gramos por decilitro y en varones por debajo de 13 gramos por decilitro. Ahí les dice, o simplemente les dice anemia es la disminución de hemoglobina por debajo de los valores normales, es que no lo va a colocar así específico. Pero estas dos definiciones tienen que saberlas manejar porque se las pueden colocar así o se las pueden colocar acá. ¿Ya? Generalmente estos niños menores de 5 años es la que más utilizamos porque han visto que los valores no coinciden, no es un mismo valor, por eso utilizamos esto. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tengamos la definición de anemia, que esta cualquiera de las dos es válida, ¿ya? Sobre todo en pediatría esta es la que más utilizamos, tenemos que ver ya la clasificación de anemia como tal. Anemia es un síndrome que puede tener múltiples enfermedades asociadas, pero la que hoy vamos a hablar es la ferropénica, como les dije. ¿Ya? Esta anemia ferropénica va a tener diferentes causas y entre ellas está va a estar una alteración o déficit en la ingesta de hierro. ¿Qué enfermedades podríamos tener acá en este grupo? ¿Qué cosas podrían causar un déficit de hierro? Malnutrición. Ya, ¿qué más? ¿Por qué malnutrición? Generalmente es porque a veces los niños, sobre todo menores de 1 año, las madres incorporan muy rápidamente lo que es las fórmulas, sobre todo las fórmulas completas, lo que hace que el niño gane bien de peso, pero como tienen bajas concentraciones de hierro y además ustedes saben que la leche disminuye la absorción del hierro, del sulfato ferroso, entonces hace que este hierro, esta hemoglobina que nosotros queremos tenerla normal vaya disminuyendo. Por eso la malnutrición, pues no puse desnutrición, puse malnutrición, también es una causa de anemia ferropénica. ¿Qué otras cosas podría ser? Ya, síndromes de mala absorción, ¿como cuáles? De mala absorción. ¿Cuál? La enfermedad celíaca. ¿Cuáles más? Las diarreas crónicas, que pueden ser por intolerancia a la proteína de leche de vaca o a la lactosa, ¿ya? Diarrea, colitis y todo. Intestino irritable. ¿Qué más podría ser en el déficit de hierro? Doctora, ahí se enfermedad celíaca o cardíaca. Celíaca. ¿Qué más? Sí, la verdad, sí, letra de médico. Se ve. ¿Qué más? ¿Qué otra? La falta de ingesta de hierro. Ya. Déficit de hierro. o dieta baja en hierro. dieta insuficiente de hierro. Generalmente a veces hoy en día hay muchas madres que son vegetarianas y que eso van inculcando desde muy tempranas
enfermedades a sus hijos. Y también ahora la situación económica hace que nuestra alimentación sea a base de ¿qué? Carbohidratos y a veces grasas nada más, y no consumimos proteínas, vegetales, que son donde realmente tenemos la mayor cantidad de hierro. Porque muchas veces por la situación económica, la carne roja, por ejemplo, que tiene contenido de hierro, lo consumen una vez a la semana, y el requerimiento debería ser por lo menos de 3 a 4 veces por semana, ¿no? Intercalado por otros alimentos. Entonces todo eso influye. Esto es una enfermedad no solamente, es multifactorial, se van a ir dando cuenta a medida que afecta a muchas cosas. No solo es algún daño anatómico o algún daño funcional, sino es a veces nuestro entorno donde estamos, es lo que condiciona esta enfermedad, ¿ya? Entonces, esta es una de las causas por las que puede haber anemia ferropénica. También están otras causas, voy a borrar eso, que son las alteraciones en el metabolismo del hierro. Alteración en el metabolismo del hierro, que también hacen que nuestros depósitos de hierro vayan disminuyendo. Igual a la larga hacemos un déficit de hierro, siendo nuestra anemia ferropénica, ¿ya? Otra de las causas también están las enfermedades asociadas a pérdidas de hierro. ¿Cuáles pueden ser en pediatría? Las más frecuentes. ¿Qué enfermedades pueden causar pérdida de hierro? Puede ser por sangrados, puede ser por cualquier tipo de pérdida. ¿Parasitosis? ¿Cuál? Parasitosis. ¿Cuáles son los parásitos? Esta es la causa más frecuente igual. ¿Cuáles son los parásitos que provocan mayor anemia? Giardia no tanto. No, las uncinarias. Las tenias, han escuchado, ¿cierto? Y aunque parezca irreal, todavía hay pacientes con esto. Recientemente nosotros hemos tenido en la villa, tal vez el segundo día la segunda semana que han ido no sé si algunos han logrado ver a una niña que tenía 12 años, ella salió con uncinaria y tenía 4 de hemoglobina y estaba tan compensadita que así ha estado meses, pero 4 de hemoglobina por uncinaria. Aunque parece irreal, todavía tenemos esos casos. Por eso es importante siempre determinar la causa. Y vamos a verlo más adelante cuando yo les hable de tratamiento, cuál es el pilar fundamental para ir corrigiendo esta anemia ferropénica. ¿Ya? Los parásitos, las uncinarias, las tenias. ¿Qué otra enfermedad puede ser? Enfermedades que abarquen cirugías a nivel del intestino, sobre todo intestino delgado. Puede ser resecciones por alguna malformación anatómica o alguna enfermedad o perforaciones que terminen con una resección, o sea, un corte de lo que es el intestino delgado, puede igual producir. Entonces, ¿por qué no se llegaría a producir una ingesta de suficiente hierro? Porque no se absorbe. Perdemos espacio de donde se puede absorber el hierro. Entonces, en ese tipo de pacientes también. ¿Y en cuáles también? También en los cardiópatas y en los nefrópatas, ¿no? Acuérdense que en el metabolismo del hierro hay el grupo hemo y el grupo no hemo. Y todo eso igual actúa a nivel del riñón, igual la eritropoyetina, todo eso para lo que es la formación del hierro. Tenemos compromisos tanto de la parte sobre todo renal
y también por la parte cardiopatía cuando no hay una buena oxigenación. Todo eso altera, no directamente, pero influye a que haya una insuficiencia o una pérdida de hierro o un déficit en lo que es la síntesis del hierro. ¿Ya? Entonces, todas estas alteraciones que les he mencionado son las causas más principales en pediatría de por qué puede haber. Y acá cuando les puse enfermedades asociadas a pérdidas, también no solamente hay enfermedades, también hay situaciones especiales que algunos autores lo ponen, que son especiales, que son sobre todo cuando hay un aumento del requerimiento de hierro. ¿Cuáles serían esos casos? ¿En qué momentos de la vida creen que ustedes necesitamos más cantidad de hierro para compensar cierta situación que nos está pasando? En el embarazo es uno, ¿ya? ¿Cuál más? Cuando empieza la edad fértil, la menstruación, en el caso de las niñas. La menarquia, cuando comenzamos con las menstruaciones. Menarquia y menstruaciones. ¿Cuáles más? En pediatría los dos extremos de grupos etarios. Lactantes, ¿por qué lactantes? ¿Recuerdan cuál es la curva de crecimiento cuando empezamos del recién nacido hasta el primer año de edad? Subimos altísimo, ¿cierto? El aumento de peso es semanal, incluso mensual, es bastante acelerado. Esa aceleración de crecimiento, peso y talla hace que nosotros necesitemos mayor cantidad de hierro. Si no suplementamos de forma adecuada, eso igual influye para que baje esa hemoglobina y presente anemia en el paciente. En los lactantes, por el aumento del crecimiento. ¿Y en qué otro grupo etario también creen que haya un poco de alteración? Adolescente. Adolescentes, ¿por qué? Porque está en fase de desarrollo de huesos, otros órganos también. Exactamente, igual, está en una época, y no solo eso, porque también ya hay ahí la actividad hormonal, y en el caso de los hombres, la actividad de testosterona disminuye los depósitos de hierro, y por eso necesitamos mayor ingesta de hierro, y en el caso de las mujeres, en la adolescencia, comenzamos con la menarquia, con las menstruaciones. Entonces, por eso también es una etapa especial de la vida que necesita mayor cantidad de hierro. Todas estas causas ustedes las tienen que tener en cuenta porque en el momento que vamos a tener contacto con esa paciente, nosotros vamos a hacer lo que hemos hecho en nuestro examen práctico, historia clínica. Y en la historia clínica ustedes me tienen que preguntar todas estas cosas. ¿Usted qué edad tiene? Primero por la filiación, ¿no? ¿Dónde vive? Porque la procedencia es súper importante, no es lo mismo un paciente que vive en el campo o que vive en una condición no muy adecuada, que está expuesta a la tierra, donde puede haber parásitos, a un paciente que vive acá en las residencias, digamos, donde no tiene mucho contacto. La edad del paciente, como estamos diciendo, si tiene algún antecedente, si ya está con la menstruación, si ese paciente de repente tiene alguna enfermedad de base como las que les he puesto anteriormente, qué tipo de dieta consume, de repente la mamá vegetariana y no le da nada, o simplemente cree que la carne no es lo bueno, o le da más leche que otros alimentos. Entonces todo eso ustedes me tienen que preguntar. Por eso estas causas es importante que las sepan. Ya, a raíz de estas causas ustedes van formulando sus preguntas para obtener información. ¿Okay? Ya, entonces ya tenemos nuestras causas. ¿Y en qué pacientes creen que nosotros debemos tener mucho más cuidado o tener más, como más interés en diagnosticar una anemia? ¿Cuáles serían nuestros pacientes o nuestros factores de riesgo que nosotros tendríamos que tomar en cuenta a la hora de tratar a un paciente con anemia? ¿Cuáles serían los factores de riesgo? La edad. Ya, la edad. En la edad, ¿qué sería nuestro factor de riesgo? ¿Qué tipo de pacientes?
Menores de 2 años. Sobre todo menores de 2 años, los prematuros. Recuerden que esos prematuros de por sí hacen anemia del prematuro. Entonces, ese antecedente de que es un prematuro ya nos habla de que sí tenemos que ver si tiene o no tiene anemia ese paciente. Los gemelares o los trillizos, todos esos pacientes por igual, por el consumo que hacen a veces feto-feto o a veces hacen feto-mal, ¿no? Placenta mal, feto, ¿ya? Entonces, en estos pacientes, ¿qué otros pacientes más? Que tendríamos que tener nosotros cuidado o insistir si tiene o no tiene anemia. Porque esto va a ser importante, estos factores de riesgo. ¿Para qué? Para que nosotros cuando veamos a nuestro paciente determinemos si le vamos a pedir laboratorio o no. Entonces, todo paciente que me venga, por ejemplo, prematuro de 1 año de edad, pero con antecedente de ser prematuro o antecedente de ser gemelar, que ya haya tenido alguna internación, algún tipo de infección durante sus primeros meses de vida, yo tengo que pedirle laboratorio. ¿Para qué? Sobre todo si lo veo pálido, tengo que pedir laboratorio. Tengo que determinar si tiene o no tiene anemia, porque ya vamos a ver ahorita en cuadro clínico qué nos puede producir la anemia y por qué es tan importante hacer un diagnóstico precoz. ¿Ya? Entonces, ¿qué otro factor de riesgo puede haber? ¿Cuál? La zona de vida. Ya puede ser Económico. condiciones ¿Condición económica? socioeconómicas, ¿no? Ahí va todo, las condiciones económicas, la vivienda, los servicios básicos, todo, ¿no? Socioeconómico. ¿Qué otra cosa más? Que igual les dije en las causas. ¿Qué otra cosa más puede decir? Exactamente, las comorbilidades que tenga nuestro paciente. ¿Qué significa comorbilidad? Las enfermedades asociadas que tenga de base, ¿no? Entonces, comorbilidad asociada. Ahí pueden entrar múltiples enfermedades, cardiópatas, como les mencioné, nefrópatas, niños de repente con alguna malformación intestinal o con alguna cirugía, acá las colitis, y también la enfermedad celíaca, todas esas enfermedades entran acá. ¿Ya? Niños con intolerancia a la lactosa, que tienen meses a veces con diarreas, o niños que tienen síndrome de mala absorción genética, que no tenemos causa aparente, todos esos niños entran acá. Entonces, en estos casos, niños asociados con estos factores de riesgo, tenemos que pensar, chicos, en anemia, sobre todo si nos llega en niños menores de 2 años con todos esos factores, con uno o con varios de estos factores. ¿Okay? Ahora, ya tenemos las causas, sabemos nuestros factores de riesgo de estos niños, nos vamos a lo que es el cuadro clínico. Cuadro clínico, ¿qué es lo característico? ¿Qué es lo primero que le dice la mamá incluso? Lo veo como palidez, ¿no? Esa es la palabra clave en esta enfermedad, palidez cutánea mucosa. ¿Y cómo se expresa esa palidez cutánea mucosa? ¿Cómo ustedes al examen físico lo evalúan? Porque yo me puedo decir, el doctor, este paciente tiene palidez, pero ¿dónde? ¿Cómo lo viste o cómo lo sabes que tiene palidez? Las extremidades, palma de la mano, los pies. Ya. Ya, ¿ves las mucosas? Puede ser el color de la piel o las mucosas, ¿no? El color de la piel es una coloración, como se dice, pálida o amarilla. ¿Cómo lo deteriora? A veces incluso con las palmas de las manos, de los pies, la mucosa oral o la mucosa conjuntival, ¿no ven? Esas son las formas de determinar si tiene o no tiene una palidez, ¿ok? ¿Cómo pueden comparar? Es imposible, digamos, casi difícil llegar a determinar solamente con esa palidez cuánto de hemoglobina tiene. Por eso que a partir de ahora ya nuestros exámenes complementarios van a ser fundamentales para confirmar nuestro diagnóstico. Acuérdense que en digestivo y respiratorio siempre les decía es puramente clínico casi todo, pero acá ya vamos a empezar a utilizar laboratorios, ¿ya? Entonces, ok, palidez cutánea mucosa. ¿Qué más? Eso es la clave.
Estos sí o sí no pueden faltar. Y en un caso clínico yo se los voy a colocar ahí. Astenia. De ahí ya puede haber, exacto, de ahí puede haber síntomas inespecíficos que pueden comenzar desde astenia. ¿Qué más? ¿Qué más? Uy, anemia es súper frecuente. Sueño exagerado. Falta de apetito también. Exagerado. Ya, ¿qué más? Tiene sueño. Pica. ¿Qué es la pica? Quiere comer cada rato. Ganas o la sensación de que, o sea, las ganas de comer tierra o hielo, ¿no? O un objeto, ya. ¿no? Que no ¿Qué sea más? comida. ¿Cómo? No, cualquier cosa, pero que no sea, Pero que no sea comida, exactamente. ¿Qué más? Fragilidad de pelo, ¿no? Fragilidad de anexos como por ejemplo el pelo, las uñas. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más puede haber? ¿Cómo? Retraso en el desarrollo cognitivo. Sí, pero más de eso es falta de concentración. Somos anémicos. Yo creo que Todos los estudiantes de medicina somos anémicos. alteraciones, todo lo que es en la parte Pobres enfermos. Hay que comer frío. Una lenteja. escolar, ¿ya? Esa falta de concentración nos va a dar siempre alteraciones en el aprendizaje escolar. ¿Qué más? Hay más cosas. Esto incluso es más subjetivo, es más lo que la mamá te va a mencionar, los síntomas, ¿no? Porque todavía no estamos viendo los signos. ¿Qué más? Ya está. pusimos palidez, ya pusimos. Eso es lo principal. Estás viendo, ¿verdad? ¿Cómo? Puede haber dificultad respiratoria, pero más ya cuando es una anemia severa, que ahorita vamos a ir a la clasificación igual. ¿Qué más? Aparte de eso, fatiga, más que falta de astenia o fatiga. Paciente cansado. ¿Qué más? Sueño exagerado. ¿Cuál? Dolor de cabeza. Dice. Sí, puede haber cefalea. Y obviamente hay también mareos, ¿no? Esto más que todo, si se dan cuenta, son síntomas, no son signos. Ahora vamos a ir a los signos. ¿Ya? Entre los signos, ¿cuáles están? Ahí uno primero, la palidez, la de mucosa, ¿no? Porque es objetivo, nosotros lo podemos evaluar. ¿Qué más puede haber? Si hay una alteración, como dijimos, hemodinámica, si ahí altera la parte de toda la oxigenación, ahí sí puede haber. ¿Qué cosas? Al examen físico. Vamos a empezar por corazón o la parte cardíaca. ¿Qué puede haber? Taquicardia. Y generalmente en estas anemias ferropénicas, como son crónicas, o sea, son de larga data a veces, las taquicardias son compensatorias. Esa niña se adapta tanto a esa taquicardia que no le causa ningún tipo de déficit hemodinámico. ¿Ya? Entonces, como esa niña que les comenté, está así meses hasta que obviamente algo pasa, se agrava un poco más el cuadro y recién empieza. ¿Qué más puede haber aparte de taquicardia? Como para compensar, digamos. Puede haber también, pero no tanto. ¿Cómo serían los pulsos? Débil. Son pulsos débiles generalmente en estos pacientes, ¿ya? La presión arterial, ¿cómo tendría que estar? Te cuento que no. Aquí la tensión arterial normal. Porque si se dan cuenta, el déficit de la anemia ferropénica no es por pérdidas agudas, no es por sangrados, no es por falta de volumen, sino es disminución de la concentración de albumina. Por lo tanto, el volumen, o
sanguíneo todavía lo conservamos, entonces por eso la tensión arterial está normal. Pero la taquicardia es porque el oxígeno que debería transportar la hemoglobina pues no está llegando de forma adecuada, entonces por eso es que me acelera, de forma compensatoria, por eso me hace taquicardia, ¿ya? Pero no por una pérdida, no porque estemos entrando en shock ni nada de eso, ¿ok? Es más que todo por eso tensión arterial normal, pero sí hay taquicardia y hipotensión, ¿ya? ¿Qué más puede haber? El signo de la bandera, ¿han escuchado? Son esos niños que ya están con como que la coloración del pelo más rojiza, pero son como parches, o sea, solamente a veces las puntas o a veces solamente las partes centrales del pelo, ¿ya? Por eso se llama signo de la bandera, es el cambio de coloración del bebé. Tiene una parte negra, si es que es el pelo negro, digamos, y la parte de la orilla o de las puntas es un color naranja rojizo, un café. Eso es signo de déficit igual. Por eso se llama signo de la bandera, ¿ya? ¿Qué otros signos más podríamos encontrar? ¿Cómo se llama cuando las uñas se hacen como si fuera el vidrio de cristal, así, de lentes? ¿Han escuchado hablar de eso? Las uñas también, aparte de que se hacen frágiles, también se hacen como, normalmente las uñas son así, ¿cierto? Son así, pero cuando hay anemia a veces esas uñitas se hacen así, y esos son en vidrio de reloj, se llama así, vidrio de reloj, y le sale, porque hay igual déficit de hierro, las uñas se hacen tan delgadas que van tomando esa forma. ¿Ya? ¿Qué otros signos más podría haber? Ya en pacientes con lo que es una anemia más moderada o severa, ya puede haber igual signos de dificultad respiratoria, pero generalmente no por obstrucción respiratoria, sino por compensación a la falta de oxígeno, ¿ya? Sobre todo por eso, ¿okay? Entonces, ahora, para que nosotros ya una vez que tengamos estos cuadros clínicos, también tenemos que saber la clasificación para determinar cuál va a ser nuestra conducta y cuál va a ser nuestra terapéutica, ¿ya? Entonces, voy a borrar esto. Y ya para esta clasificación, se puesto después del cuadro clínico sobre todo, porque ya vamos a necesitar un laboratorio, ¿ya? ¿Y cuál va a ser nuestro laboratorio fundamental para aquí? Hemograma. Un hemograma, ¿no? ¿Y qué vamos a ver en el hemograma? Disminución de hemoglobina. Ya, vamos a ver los valores de la hemoglobina, vamos a ver los valores del hematocrito y ¿qué más vamos a ver? Plaquetas. ¿Cómo? No, Plaquetas. exactamente, los valores o la morfología de esa hemoglobina, ¿no? Volumen corpuscular medio. El índice matemático entonces, ¿no? Índice matemático. Exactamente. Esto para determinar si es microcítica, porque nuestra anemia ferropénica, su característica es que es microcítica, ¿cierto? Porque puede haber igual una anemia que no sea necesariamente sea microcítica, por lo tanto puede ser otra causa y estemos tratando mal de repente o estemos diagnosticando mal esa anemia. Entonces, con estos tres valores nosotros podemos de alguna forma ya a priori, o sea de primera línea, realizar nuestro diagnóstico de hemoglobina, nuestra clasificación y ahí a partir de eso ver la conducta, ¿ya? Entonces, la hemoglobina, el valor normal dijimos, en niñas, yo les voy a dar los valores generalmente ya de niños a partir de 2 años
hasta ya adolescentes, ¿ya? Porque ya, como les dije, menores de 2 años, el valor difiere en el recién nacido, en el lactante menor y luego en el lactante mayor. Es diferente, ¿ya? Acá, entonces, en las niñas de 12 a 13, ¿ve? Niños de 13 a 14. Es de hemoglobina. De hemoglobina, acá. Estamos hablando. Ya. Y el valor corpuscular medio, ¿cuánto es el valor normal? ¿Cuánto es el valor normal? ¿De 80 a cuánto? En pediatría es de 80. ¿De 80 hasta cuánto? A 90. De 80 a 100. Si es menos de 80, menor a 80, ya hablamos de microcítica. Si es mayor a 100, ya macrocítica. Y entre este valor, normocítica, ¿no? Aquí es macro. Estos valores, el de la hemoglobina y el del hematocrito, vamos a poner acá, niñas y estos niños. Aquí es de 35 hasta 45%, no, hasta 35, 40, y este es de 35, 45. Sobre todo estos valores tienen que manejar. A veces los hematocritos no los tomamos muy en cuenta porque difieren o se pueden alterar cuando hay hemoconcentración, cuando hay deshidrataciones o cuando hay por ejemplo, cuando hay fiebre, igual eso a veces se altera, pero lo que no se altera generalmente es la hemoglobina. 35-40. Ajá, 35-40 las niñas y 35-45 de los varones. Ya. Ahora, el valor corpuscular medio de 80 a 100, ¿no? Con estos valores vamos a clasificar nuestra anemia en leve, moderada y severa. ¿Cuánto es el valor de hemoglobina? Vamos a comenzar por acá, ¿ya? Menor a 7 ya Sí. es severo. Gramos por decilitro. Ahí sí, ya la severa. Para ambos sexos. Moderada. De 10 a 8. De 7 a 9. Ya. Gramos por decilitro. Y acá es de 12 Menor a 12. hasta 10 gramos por decilitro. Ahí, esa clasificación me tienen que saber. ¿Ya? De 12 hasta 10, en ese rango ya hablamos de leve. De 7 hasta 9 hablamos de moderada y menor de 7 ya es severa. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos sirve esta clasificación? Porque, por ejemplo, pacientes que tengan severa, sobre todo ya que tengan compromiso hemodinámico, aquí el tratamiento es transfusión de concentrado globular. Obviamente esa transfusión tiene que ser previa toma de lámina periférica. ¿Para qué? Para saber que si esa anemia es solamente una anemia ferropénica que ha estado en un tiempo determinado y no es otra cosa, por ejemplo una anemia, una leucemia o una anemia plástica o una megaloplástica. Para todo eso, antes de transfundir siempre deben tomar lámina periférica o toma de muestra para sangre periférica. ¿Ya? Y es para determinar y hacer un extendido y ver toda la morfología de esos hematíes, de esas células. ¿Ya? Porque si ustedes transfunden y quieren tomar, ya va a ser una sangre como combinada, entonces ya no tiene el valor diagnóstico como tal. ¿Ya? Por eso siempre deben hacer eso. Pero en la leve y moderada, si es una anemia ferropénica microcítica, el tratamiento es fundamental y es por vía
la mamá pregunta, ¿y no hay un inyectable? ¿No hay un suero que me lo pueda hacer más rápido? No. ¿Ya? La efectividad es la misma. No hay estudios que muestren que la parte endovenosa me corrija mejor esa hemoglobina. Parte oral sí se puede corregir perfectamente. El tratamiento mínimo es por lo menos de 2 a 3 meses, incluso hasta 6 meses. ¿Ya? Ahora les voy a mencionar cuál es nuestro tratamiento. ¿Ya? ¿Cuáles son los pilares del tratamiento? ¿Cuál sería el número 1? Ya sabemos que tiene anemia, sabemos que está en una anemia de repente leve o moderada, pero ¿qué debemos hacer primero? ¿Cómo? ¿Hierro? Ya, bueno, eso primero es la corrección, digamos, ¿no? La corrección del déficit o del déficit de la hemoglobina, ¿no? O sea, de la disminución. Ya, corregir primero eso. ¿Con qué podemos corregir? Sulfato ferroso. ¿Cuánto es la dosis? Cuando hablamos de sulfato ferroso y hablamos de anemia ferropénica, siempre van a haber dosis terapéutica y dosis profiláctica. ¿Ya? Van a escuchar eso, van a leer eso cuando lean el tema. Nosotros utilizamos, cuando ya tenemos un diagnóstico comprobado con laboratorio de una anemia, utilizamos dosis terapéutica. ¿Y cuál es nuestra dosis terapéutica? Es de 3 a 6 miligramos por kilo por día de sulfato ferroso. Esta es una dosis terapéutica. ¿Qué significa eso? Que es una dosis terapéutica que sí me va a contribuir a que corrija ese valor bajo de hemoglobina. A eso significa que es terapéutico, sí corrige. Pero en cambio la otra dosis, que es de 2 a 4 miligramos kilo día, es una dosis solo profiláctica, solo en pacientes de repente que estén tal vez con una anemia leve o estén simplemente con alguna condición que puede alterar o puede llevar a una anemia. En esos pacientes podemos dar esa dosis. O si no, por ejemplo, en esas etapas de adolescencia o etapas de lactante, podemos dar dosis profiláctica. Pero cuando ya nosotros sepamos que tiene anemia, sobre todo leve o moderada, hay que dar esa dosis. ¿Ya? ¿La dosis profiláctica es cuánto? De 2 a 4. Esta es dosis terapéutica. Y la dosis profiláctica es de 2 a 4 miligramos por kilo por día. Y esto es de generalmente 2 a 6 meses de tratamiento. Esta dosis profiláctica, como les dije, pacientes que de repente no estén con anemia, pero tengan alguna condición que les puede causar su anemia a posterior, ¿no? En ese paciente vamos a utilizar esto con manera preventiva. Eso es profilaxis, prevención. ¿La dosis terapéutica en cuánto tiempo, doctora? De 2 a 6 meses. Generalmente se dice que en un mes, con esta dosis, en un mes logramos subir 1 gramo de hemoglobina. Dependiendo, por ejemplo, si es una moderada que tenga 9, para llegar a 2 necesitamos 3 gramos. Sería como 3 meses como mínimo de tratamiento. Por eso es que tiene que ser en este periodo. Entonces la mamá quiere en una semana resolverlo todo y el tratamiento prolongado. En el metabolismo del todo lo que es el hierro, lo primero que se hace es corregir el déficit. Después de corrección del déficit, vamos a corrección de los almacenes de hierro. Acuérdense lo que tenemos en el organismo, ¿eh? Y después recién vamos a veces a suplementar algún tipo de causa que esté todavía produciendo algún déficit de hierro. Entonces son 3 pasos que tienes que seguir. Por eso es tanto tiempo que vamos haciendo el tratamiento. ¿Ya? Ok.
aparte de ya realizar nuestra corrección para ir ya aumentando esa hemoglobina, ¿qué más deberíamos hacer? Porque si yo puedo darle este medicamento, pero si mi paciente, por ejemplo, tiene parásitos y no mejoro esa condición, vamos a seguir. Es un círculo vicioso. Yo le mejoro la hemoglobina, pero su parásito sigue consumiendo y así vamos a seguir en el tiempo. Entonces, el otro pilar del tratamiento es tratar la causa. Yo les hablo de parasitosis porque es la causa generalmente más frecuente en pediatría que debemos de tratar. Hay que tratar la causa. Dependiendo del parásito, por eso acá, por ejemplo, en tratar la causa, ya no solamente necesitamos pedir un hemograma. El hemograma sí nos servía para confirmar y para poder clasificar nuestra anemia. Pero acá puedo yo pedir, dependiendo la causa, otros complementarios. Por ejemplo, en el caso de las parasitosis, ¿qué tendría que pedir? ¿Un qué? ¿Qué? Frotis, no, ¿cuál frotis? De cajita, no se hace. ¿Cómo se llama? Coproparasitólico. Ya, coproparasitológico seriado, siempre, ¿ya? Porque el simple solo nos sirve para cosas infecciosas agudas. Pero si estamos hablando de parasitosis, generalmente las ulcinarias o las tenias, los quistes, todo eso, a veces no salen en la primera toma. Entonces, por eso tenemos que pedir, por ejemplo, si la causa es una parasitosis, pedimos copro parasitológico seriado, ¿no? Eso significa 3 tomas de muestras, ¿no? 3 tomas de muestras en días consecutivos o por lo menos en días alternos, pero 3 tomas. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podemos solicitar? Dieta, mejorar la dieta. Exactamente, dependiendo de la causa, por ejemplo, en este caso podríamos pedir esto, pero por ejemplo, si estamos pensando en una causa de mala absorción intestinal, ¿qué causa sería una causa frecuente? ¿Qué hay más en pacientes pediátricos? Que no hemos llevado mucho en enfermedades. Intolerancia a la lactosa, pedimos ahí tal vez el IgG para ver IgA, para ver si hay alergias, ¿no? O hay intolerancia a la proteína de leche de vaca. Todo eso ya ahí son pruebas mucho más especiales de acuerdo a lo que ustedes estén pensando en una causa que nos esté llevando a esa anemia. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes tienen que tratar esa causa. Tienen que pedir sus laboratorios y obviamente dar un tratamiento para que disminuya esa condición y podamos corregir completamente nuestra anemia. ¿Ya? Por suerte en pediatría la causa más frecuente generalmente son parasitosis y la falta de ingesta. Esas dos son las causas más frecuentes. Ya las intolerancias, la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, todo eso son muy poco frecuentes, pero sí los hay. ¿Ya? Pero las dos causas más frecuentes son esta, la parasitosis y la falta de ingesta. Y en caso de la falta de ingesta, ¿qué podríamos recomendar? ¿Dieta? ¿Ya? ¿Qué tipo de dieta? Porque a veces decimos dieta rica en hierro y la mamá ni siquiera sabe qué es hierro y cuál es el alimento que le va a dar, ¿no ves? Ya, hígado, todo lo que son las carnes rojas, ¿no? Tienen en su composición concentraciones elevadas de hierro. ¿Ya? ¿Verduras? ¿Qué más? ¿Cuál? Las verduras que son color verde. También las verduras tienen, pero ustedes cuando vean metabolismo del hierro, sí sería bueno que lo lean. En la absorción, ahí están los grupos hemo y los grupos no hemo. Los hemos son las carnes, que son los más fáciles de absorber. Pero los no hemos, que también contienen hierro, ahí están, por ejemplo, las verduras y las lentejas, los frijoles y todo eso, todo lo que no es, o sea, todo lo que es vegetal y no es de res, digamos, ¿no? O sea, ¿ya? Todo eso disminuye. Por ejemplo, si ustedes con carnes rojas hacen una absorción del 40%, con todo lo que son verduras dentro solamente un 10%, para que vean la diferencia. ¿Ya? Por eso a veces no es solamente mandarles a comer eso, sino suplementar con algo más. ¿Ya? Entonces hay que ir viendo eso.
Y tener en cuenta que las recomendaciones a la mamá en relación a la ingesta, sobre todo la mamá piensa que dándole leche le está dando todo a su bebé. La mayoría de las mamás, ustedes la van a escuchar ahí, se preocupa más porque no toma leche que porque no come carne. Entonces, la leche, ya sea la leche de fórmula o la proteína o la leche de vaca, no tiene mayor concentración de hierro que una proteína, por ejemplo, como la carne de res. ¿Ya? Tiene mínimas concentraciones. ¿Qué pasa? Que la lactancia materna, a pesar de que tiene una concentración mínima en comparación de las otras fórmulas de hierro, tiene mayor absorción. Esa es la ventaja de la leche materna. Pero la mayoría a veces no hace lactancia materna exclusiva, hace lactancia mixta. Y a veces ni siquiera las fórmulas de etapa, sino directamente las fórmulas enteras, que contienen más grasa y carbohidratos. Entonces eso te engorda, el bebé está lindo, está incluso casi obeso, pero con hemoglobina en 7, en 8, o a veces 9. Entonces no equipara, ¿cierto? Y la mamá piensa que por lo que está gordito está bonito y está saliendo, y no es así. Por eso es que quiero que ustedes se lleven esta idea para cuando nosotros realmente tengamos que hacer prevención, porque cuando salimos de médicos generales, vamos generalmente a primer nivel y es donde son ustedes nuestra primera línea para detectar esto. Por eso hasta el momento todavía la anemia es una de las causas más frecuentes en niños, menores de 5 años sobre todo, de que no son diagnosticados, son subdiagnosticados. Entonces todavía mantiene sus porcentajes elevados por eso, porque no los diagnosticamos o no simplemente no observamos todo lo que... A veces hay mamás que llegan y dicen no se concentra, no puede aprender, y si hacemos un buen interrogatorio llegamos que de repente tiene anemia. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Les he dado más que todo, más que fisiopatología, les he dado lo más esencial, en lo que tenemos que ir manejando la enfermedad como tal. ¿Ya? Ya que sabemos la causa, ¿cómo tratamos? A ver, nosotros tenemos vamos a ver un ratito acá, buena pregunta de su compañero que dice cómo vamos a tratar las parasitosis. Dentro de lo que es el trabajo de investigación hay un tema, ¿cierto? Parasitosis. Y eso entra dentro de nuestra carta descriptiva y esos temas van a ser evaluados. No les estoy dando acá porque depende del parásito, es el antiparasitario que utilizamos y la dosis que utilizamos. ¿Ya? Hay 3 o 4 antiparasitarios que se utilizan. Entre esos están el mebendazol, está el albendazol, metronidazol, el pamoato de pirantel y en algunos casos la ivermectina. ¿Ya? Así que todo eso ustedes ya lo vamos a hacer. Recuerden que ya me tienen que ir pasando el título de su trabajo de investigación para que yo, si en alguna duda que tengan, yo les vaya orientando, porque eso va a ir a la feria. ¿Ya? Y esos temas son evaluados, porque entran dentro de la carta descriptiva. ¿Ya? Por eso yo les voy a apoyar en alguna duda o algún concepto o alguna forma de repente, de cómo quieren plantear su trabajo, yo les voy a apoyar en eso, les voy a orientar, si ustedes me lo piden. ¿Okay? Hasta acá, ¿alguna duda con respecto a anemia ferropénica? Acuérdense que solo estoy hablando de anemia ferropénica, no vayan a confundir con síndrome anémico o anemia, porque anemia es un mundo, y ahí, como les dije, entran anemia megaloblástica, las anemias aplásicas, incluso ahí entran ya todo lo que son alteraciones del hierro o del metabolismo del hierro, muchas cosas, exactamente. ¿Ya? Esto es solo anemia ferropénica que tiene esas características: disminución de la hemoglobina, disminución de la morfología con el volumen corpuscular medio, que tiene que ser microcítica, ¿ya? Y tiene que tener alguna de las causas y los síntomas que hemos mencionado. En resumen, ¿ya? ¿Hasta ahí? ¿Ya? Listo, chicos. Recuerden que entre hoy y mañana les voy a pasar el tema de tuberculosis para que ya lo tengan, ¿ya?